Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, martes 9 de abril de 2013. Miles de personas comienzan a llegar a Washington desde diversos puntos del país. Ya está casi todo listo para la mega marcha por la reforma inmigratoria. Sortearán visas H-1B por alta demanda. El Senado evalúa aumentar las visas disponibles en más del doble. El Congreso reactiva su agenda de discusiones y atascos políticos. Tenemos un completo informe. Al menos 14 personas fueron apuñaladas en un campus universitario. Además, conoceremos al asesino del Lago Salado, un sanguinario criminal que aterrorizó a toda una ciudad. No se pierda los detalles de las películas que ya están arrasando con las taquillas en los cines del país. Desde tempranas horas de la mañana o de mañana miércoles, miles de personas harán su arribo a la explanada oeste del Congreso Federal en Washington para convertirse en parte de la historia de este país y participar en la gran marcha por la reforma inmigratoria que se estima en al menos unas 30,000 personas que se darán cita en la capital del país. Delegaciones de casi todos los estados de la nación están llegando ya a la capital desde el fin de semana y saldrán de forma pacífica con carteles a mano a marchar frente al Congreso para que los legisladores escuchen de la propia voz de los inmigrantes qué es lo que necesitan como parte de una reforma inmigratoria. Los organizadores informaron que hay delegaciones de California, Colorado, Connecticut, Ohio, Carolina del Norte, Nevada, Nueva York, Filadelfia, Pensilvania, Washington, Wisconsin, Texas, Nevada, Georgia y Iowa, entre otros estados. Y tal como estaba previsto, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció que sobrepasó la cifra máxima de solicitudes para obtener las visas de trabajo H-1B correspondientes al año fiscal 2014, por lo que tendrán que realizar un sorteo. En solo 5 días se alcanzó la cifra máxima de este tipo de visas que otorga actualmente el gobierno y sobrepasó al mismo tiempo el número de solicitudes para las 20,000 visas disponibles que se asignan a extranjeros graduados aquí en Estados Unidos con títulos superiores. El sorteo se realizará a través de un proceso computarizado para seleccionar a los beneficiados. Debido al alto número de solicitudes, la Oficina de Inmigración informó que no puede dar una fecha exacta del día de selección y tampoco informó sobre el total de solicitudes recibidas desde que se abrió la ventanilla del pasado 1 de abril. Y en momentos en que los demócratas en el Senado se acercan a una decisión crucial sobre la legislación de control de armas, los parientes de las víctimas de la masacre en la escuela Newtown, en Connecticut, se presentaron ante los legisladores con la esperanza de ganar una votación sobre el tema en la Cámara Alta. Las familias se reunieron en privado con los senadores para pedirles que la muerte de sus familiares no sea en vano y que aprueben una legislación que evite más derramamiento de sangre como el que sucedió y cegó la vida de sus hijos y parientes. Las propuestas del presidente Barack Obama para el control de armas se han topado con la oposición de la Asociación Nacional de Portadores de Armas y están siendo demoradas en el Congreso casi 4 meses después de que el asunto fue catapultado a la atención nacional por el homicidio en diciembre de 20 niños de primaria y 6 maestras en Newtown, Connecticut. Y después de un receso de 15 días, como vemos, regresaron los congresistas de ambas cámaras a Washington y tal como se esperaba, comenzaron los debates sobre asuntos prioritarios para el país, la reforma inmigratoria, el control de las armas y la reducción del déficit fiscal. Se trata de una semana crucial para definir el rumbo en temas que afectan a toda la población. El Congreso regresó del receso de Semana Santa y abre una nueva jornada de discusiones críticas en temas polémicos como la reforma inmigratoria, el control de armas y el desnivel fiscal que atenaza al gobierno. Acorde con la mayoría de los analistas, todos los proyectos de ley relacionados con estos asuntos políticos tienen un muy difícil camino de aprobación y las sesiones parlamentarias podrían extenderse hasta junio.
El punto con mayores posibilidades de solución parece ser el de una eventual reforma inmigratoria, luego que el grupo bipartidario de los 8, integrado por legisladores expertos en la materia, anunció este fin de semana estar cerca de una fórmula de compromiso. Aunque no todo es color de rosa fuera de este grupo, y es que en las últimas horas, nuevos desacuerdos parecen ensombrecer el camino de un proyecto consensual, al conocerse la oposición del grupo negociador a permitir enmiendas al texto que entrará a debate en el Congreso. El peligro que acecha parece ser el celo político. Según el diario Washington Post, la totalidad de los miembros del grupo bipartidista que desde hace meses negocia el plan se unirá para bloquear cualquier enmienda de los otros senadores una vez introducido a debate el documento. Que hayan trabas o no es un asunto que quedará a la vista pública quizá esta misma semana, en tanto se vaya desarrollando el ajedrez político que mueve este tema. Otro de los temas de gran trascendencia política son las conversaciones en pos de nuevas legislaciones para el control de armamento que estarán dirigidas por 2 senadores, uno demócrata y uno republicano, quienes intentarán buscar una fórmula consensual para este asunto. En el frente fiscal, mientras tanto, las tensiones aumentarán a partir de mañana miércoles, cuando el presidente Barack Obama presente su nueva propuesta de presupuesto federal, el cual, según trascendió, incluye 3 modificaciones a un esquema impositivo aprobado por los republicanos de la Cámara. Aquí las apuestas apuntan a que las variables más discutibles serán los recortes a la seguridad social, al Medicare, los subsidios a médicos y hospitales o a los fondos del Pentágono y otras agencias de defensa nacional. Sin duda se trata de una semana de alta tensión política donde todos los ojos de la nación estarán puestos sobre los legisladores en el Congreso. Vamos a cambiar de tema. Un hombre armado con un objeto punzocortante atacó a varios estudiantes en el campus universitario Lone Star College, esto en el condado Harris, en Houston, Texas. Los primeros reportes de la policía informan que al menos 12 estudiantes fueron heridos en una pelea. Las autoridades respondieron a un incidente de violencia en el edificio de ciencias. El hombre sospechoso fue detenido mientras que otro habría escapado. El campus fue cerrado y los funcionarios universitarios emitieron una advertencia aconsejando a la gente que buscara refugio si se encontraban en el lugar. Este es el segundo incidente que ocurre recientemente en este centro de estudios. En enero, 3 personas fueron heridas en un tiroteo de la universidad. Y hoy hace 10 años que las tropas estadounidenses tomaron Bagdad. La conquista de la capital de Irak se preveía dura, pero finalmente fue un paseo militar con imágenes que dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, las expectativas han generado frustración en muchos iraquíes y también aquí en Estados Unidos, pues ese país continúa inmerso en la pobreza y en la violencia. La noticia de que ya se combate en Bagdad llega de madrugada, primero en el aeropuerto, luego en el centro. La dura resistencia que prometió Saddam Hussein se desvanece. En el corazón de Bagdad está la estatua del dictador. Apoyados por la multitud, los conquistadores la derriban. La ciudad se sume en el caos, los saqueos se repiten, Bagdad se queda sin suministro de agua ni electricidad. Los altos cargos del Ba'ath, el partido gubernamental, huyen por miedo a represalias. Saddam se esfuma sin dejar rastro. Meses después le atrapan, escondido en un agujero bajo tierra, le juzgan y le ahorcan. Hoy este testigo de la caída de la estatua del dictador contempla el pedestal vacío. No habrá esperanza para Irak mientras no haya un cambio político, asegura. Los números dicen que ha habido cierta recuperación económica, pero el país sigue sumido en la violencia. Desde la retirada estadounidense, en 2012, los ataques han aumentado, dirigidos principalmente contra la comunidad chií. Los suníes, un 20% de la población, denuncian que la mayoría chií en el gobierno los discrimina. El integrismo religioso crece. Al-Qaeda en Irak ha anunciado que tiene una filial combatiendo en Siria, lo que evidencia la expansión de los grupos yihadistas iraquíes. Y nos vamos a la primera pausa y volvemos enseguida con más. Conoceremos al asesino del Lago Salado, un sanguinario criminal que aterrorizó a toda una ciudad. Además, más adelante tendremos una nueva terapia a través de perros entrenados que logra mejorar las condiciones de vida de miles de personas.
No lo olvide, ingrese a nuestra página de Facebook, escriba Hispanic News Network, HNN. Ahí puede ver un resumen de este informativo, decirnos cuáles son sus puntos de vista, sus apreciaciones, sus críticas y sugerencias acerca de nuestro informativo y también, por supuesto, sus sugerencias. Vamos a dejarlos con las temperaturas a lo largo y ancho de la nación, en las principales ciudades y también el pronóstico para el día de mañana en algunas de las principales ciudades de la nación. Regresamos en solo instantes con más. Gracias por continuar con nosotros. Unas 200 personas fueron evacuadas y docenas de casas debieron ser abandonadas debido a un incendio forestal fuera de control en la localidad de Fillmore, esto en California. El incendio se inició con un cortocircuito en un poste de luz y fue avivado por las fuertes rachas de viento que se registraron durante el día de ayer en esta región. Más de 80 casas tuvieron que ser evacuadas conforme ordenaron las autoridades. Las llamas se iniciaron poco después de las 4:30 de la tarde de ayer lunes. Destruyeron al menos una casa y han quemado más de 25 hectáreas de terreno forestal sin que hasta el momento se reporten personas heridas. Ahora vamos a cambiar de tema. Hizo las declaraciones más escalofriantes de las que se tenga memoria. Describió paso a paso los crímenes que cometió. Se trata de Arthur Gary Bishop, conocido como el asesino de la ciudad del Lago Salado. El 14 de julio de 1983, en Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, un niño de 13 años de nombre Green Cunningham salió de su casa y jamás regresó. Testigos habían visto al niño en compañía de un sujeto de nombre Roger Downs. Luego de investigaciones, las autoridades descubrieron que el nombre de Roger Downs era ficticio. El verdadero nombre de este sujeto era Arthur Gary Bishop. Fue detenido de inmediato y luego de varias horas de interrogatorios, terminó por confesar sus brutales crímenes. Dijo que no solo había asesinado al niño Grimm, sino también a 4 chicos más desde 1979. Los había llevado con engaños a su casa en donde los violaba y terminaba por asesinarlos. Los ahogaba en su bañera o simplemente los mataba a golpes. Al final, a 3 de ellos los enterró en una zona desértica. Al resto, los aventó al río. Esto es un fragmento de la grabación original de sus escalofriantes confesiones. I had a hammer close by. I just picked it up and hit him on the head with it while he was trying to get dressed. How many times did you strike him in the head with a hammer? I think twice. Hit once and he fell down and goes, "Oh, my head," and I panicked and hit him again. And then I just picked him up and threw him in the river. En la entrevista dijo que el 14 de octubre de 1979 asesinó a Alonzo Daniels, de 4 años. Que el 8 de noviembre de 1980 secuestró y mató a Kim Peterson, de 11 años de edad. Que el 4 de octubre del 81, Danny Davis, de 4 años, se convirtió en su siguiente víctima. Que el 23 de junio de 1983, Troy Ward, quien acababa de cumplir 6 años, fue abusado sexualmente y asesinado en su casa. Incluso durante su juicio, Bishop dijo que siempre había sentido atracción por la pornografía infantil y por la violencia, hasta que se volvió una terrible obsesión que ya no pudo controlar. Actually, in a way, I feel good telling about this, but at the same time, I know I'm damning myself to hell for doing it. Well, my friend. But I'm glad you caught me, because I couldn't stop, and I would go do it again if I had the chance. Because I get around little kids and I start shaking, I get nervous. It's just not right. Fue encontrado culpable del secuestro, abuso sexual y asesinato de 5 menores de edad. Lo condenaron a la pena de muerte, una sentencia que incluso él mismo pidió. Increíble caso realmente. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más. Un aventurero coronó parte de su sueño y llegó a Miami tras una travesía de 19 días en moto acuática. Además, una nueva terapia a través de perros entrenados logra mejorar la calidad de vida de miles de personas.
Tras una travesía de 19 días para emular el trayecto que recorrió el explorador Juan Ponce de León hace 500 años, un hombre en su moto acuática logró coronar la primera etapa de un trayecto que busca explorar la historia desde el siglo XXI. Álvaro de Marichalar llegó sobre su moto acuática a Miami. El deportista español duró 19 días de travesía para emular el trayecto que recorrió el explorador Juan Ponce de León hace 500 años desde Puerto Rico a la Florida. Marichalar también logró llegar el pasado 3 de abril a San Agustín. Lo importante era llegar el día 3 de abril, a San Agustín. Es la fecha histórica. Ponce de León llegó desde San Juan de Puerto Rico el 3 de abril de 1513 a San Agustín, Florida, descubriendo Florida, lo que son hoy día los Estados Unidos. Y entonces el objetivo de esta expedición era llegar exactamente en la misma fecha 5 siglos después. Luego, al igual que el explorador, el deportista ha recorrido durante 2 días la costa florida hacia el sur hasta llegar hoy a Miami. Y lo más difícil de recorrido fue... Efectivamente, la etapa más dura fue la última porque tuve que navegar desde Nassau hasta San Agustín, fueron 400 millas. Tardé 37 horas, tuve que recuperar 2 días de navegación que perdí por el temporal que me cogió entre Turcán Caicos y Bahamas, y la verdad es que estuve a punto de no conseguirlo. Marichalar es un deportista arriesgado. Bueno, yo soy una persona arriesgada, desde luego. Me gusta asumir el riesgo financiero de mis expediciones, también el riesgo de la propia vida, porque dices bien, aquí pues la mar es la naturaleza manifestada en su manera más salvaje, y hay momentos muy duros, muy difíciles. La idea de Álvaro de Marichalar es partir hacia La Habana el próximo sábado, después de obtener los correspondientes permisos para viajar a ese país en su moto de agua. Sin duda se requiere un espíritu aventurero para emprender esa travesía, ¿cierto? Vamos a cambiar de tema. Las personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral tienen una alternativa ahora, a través de perros entrenados que les ayudan a tener un mejor nivel de vida. Para el siguiente usuario, pues vamos a trabajar con Martina, y con Dati seguimos con algún entrenamiento más. Son Martina, Dati y Nala, no son perros guía. Pretenden ser la puerta que permita la entrada de nuevos recuerdos al cerebro de Giovanni. Giovanni sufrió un accidente, se dio un golpe en la cabeza y a su cerebro le cuesta almacenar información, porque olvida enseguida dónde va y los caminos que hay que seguir. Ahora estamos aquí y vamos a ir a informática, ¿vale? El perro es quien le indica si el camino que coge es el correcto. Si se equivoca, como en este caso, el perro se sienta. A ver, Giovanni, ¿qué ha pasado? Para que Martina se levante, a ver qué tenemos que hacer. Martina solo se levanta cuando Giovanni toma la dirección correcta. Los expertos creen que con esta terapia Giovanni recordará los caminos. Han comprobado que los perros entran en contacto con el cerebro del paciente mejor que las personas. Genera un enlace con el usuario que nosotros no podemos conseguir. Entonces, en ese enlace creemos que hay un potencial para acceder a su psique bastante potente. Sabemos que cuando los aprendizajes se hacen en un contexto emocional, mejora la velocidad y la consolidación de ese aprendizaje. Por ejemplo, Giovanni olvida a sus médicos, pero siempre recuerda a Martina. Esperemos que todo salga bien. Aparte le veo un buen bicho. Me gusta mucho. De momento es solo una prueba piloto. Orientarse es imprescindible para que las personas con daño cerebral sean autónomas. Bien, una buena alternativa. Nos vamos a la pausa rápidamente y regresamos en instantes con el detalle de las películas que están arrasando en las taquillas del país. Bueno, llegamos ahora a lo último, que es conocer cuáles son las películas que están en las preferencias de la mayoría de gente que va al cine aquí en el país. Vamos a ver el informe. Esta semana la taquilla estadounidense comienza su top 5 con Olympus Has Fallen en el 5º lugar, cinta que cerró su balance del fin de semana con $10 millones, dejando por fuera a películas como Oz the Great and Powerful o The Host. En la 4ª posición se ubica el tan esperado regreso al mundo de los dinosaurios con Jurassic Park en tercera dimensión. La exitosa producción de Steven Spielberg, que hizo furor en la década de los 90, logró reunir en esta nueva versión $18.2 millones durante el fin de semana, como una antesala de una eventual secuela de la trilogía que nos lleva al Parque Jurásico.
Por otra parte, en tercer lugar se posicionó la cinta de animación ambientada en la prehistoria The Croods, con cerca de 21 millones de dólares. La historia gira alrededor de una familia cavernícola que tras un terremoto se ve embarcada en una nueva aventura en busca de un nuevo hogar. Where are we? I'm not sure. Y peleándose muy de cerca la segunda posición con The Croods está la cinta de acción basada en muñecos de juguete G.I. Joe Retaliation, que reunió 21.1 millones de dólares entre el viernes y el domingo. Finalmente, el primer lugar se lo llevó el remake de terror Evil Dead, que dominó la taquilla con una recaudación de 26 millones de dólares. Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, esta cinta se basa en la historia originalmente estrenada en 1981 como The Evil Dead. Esta nueva versión del filme debutó en más de 3.000 salas de cine de Estados Unidos y trata sobre los sucesos paranormales que le suceden a un grupo de jóvenes que invoca a una gran fuerza maligna en una cabaña en medio de un bosque. Muy bien, ahí las tiene, la descripción más detallada de estas películas que realmente están causando furor en las salas de cine del país. Hasta aquí la presente edición de Noticias. Muchas gracias como siempre por su preferencia y los invitamos a continuar con nuestra programación. Con nosotros será hasta mañana a la misma hora.